En las últimas horas se han dado a conocer, lo hemos hecho nosotros y naturalmente lo han hecho los partidos políticos o alianzas que van a competir en las elecciones del 7 de septiembre, han dado a conocer sus listas de candidatos para la elección de concejales y consejeros escolares en General Paz. Un hecho que no por habitual y acostumbrado, gracias a Dios, desde el 83 hasta aquí, deja de tener valor, deja de tener importancia, porque es el primer paso para que se cumpla con aquel precepto de que base de la democracia, la ciudadanía, las mujeres y hombres de la sociedad elige a quienes nos gobiernan, nos regulan, nos legislan, y entonces este es el primer paso. Pero cuando uno dice el primer paso pareciera ser el primer escalón de una escalera que es normal, útil, aunque sea mal usada como la de los ladrones que veíamos hace un ratito. En el sistema democrático resulta que el primer escalón de la escalera es tan vital, tan importante, que de la responsabilidad y la seriedad que se ponga en este paso, depende que se pueda cumplir más o menos con el resto de los pasos, que el ciclo pueda cumplirse y alcanzar los objetivos que pretende el sistema democrático. ¿A qué me refiero? A que cuando se habla, hay gente que dice, se jacta y dice, yo fui electo, a mí me votó la gente, me eligió la gente, y por lo tanto soy impoluto, todopoderoso. Cabe a veces plantearse, y sobre todo en esta democracia argentina, cuando alguien dice, porque a mí me votó la gente y me eligió la gente, vale decir, vale preguntarse, ¿entre quiénes te eligió? ¿Contra quiénes te eligió? ¿Y a dónde quiero llegar? Digo, esta presentación de lista de los partidos políticos es ejercer la tremenda, no es solo el derecho, sino la tremenda responsabilidad que tienen los partidos políticos, las fuerzas políticas, de seleccionar en lo posible las mujeres y los hombres más capacitados que pueda encontrar en la sociedad, los más representativos, para ponerlos en oferta de la sociedad, que solo así, teniendo la posibilidad de elegir entre los más capacitados, los más aptos, por lo menos los que se supone más aptos, más preparados e idóneos, elegir entre ellos para conformar los que finalmente tendrán la responsabilidad de conducir los destinos de su comarca. Si este paso no se cumple, y en algún caso, y quiero apuntar en este momento, en esta altura, cuando se está dando este paso, si este primer paso los partidos políticos no lo cumplen, ¿qué puede hacer la sociedad para repararlo? Porque, a ver, todavía impera en algunas pequeñas comarcas en el mundo aquello del voto abierto, sobre todo en algunos pueblos aborígenes, existe aquello de que sus habitantes van y se eligen de manera abierta, se eligen a sus autoridades, sus caciques, su jefe, todo el mundo vota y todo el mundo es votable. ¿Estamos? Por lo tanto, allí sí hay un ejercicio pleno de la democracia. Pero en estas democracias representativas, resulta que los partidos políticos arman sus listas y las arman. Hemos visto lo que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, un verdadero papelón, una vergüenza. Han llegado a cortar la luz, la energía eléctrica y a cortarla es para ofeso, más allá de que esto todavía no esté demostrado en la justicia ni lo demuestre nunca, pero cortes de luz justo en la zona donde estaban los tribunales federales o los tribunales electorales
porque no llegaban a presentar las listas y terminaron dando una prórroga a uno de los partidos, en este caso el justicialismo, que en lugar de el justicialismo, que gobierna la provincia de Buenos Aires, que puso las normas, que puso las leyes, que dijo se vence el plazo a las 24 horas del día sábado, termina cerrando las listas el lunes a las 2 de la tarde. Verdadero papelón, una cosa que debiera ser absolutamente inaceptable, pero bueno, así están las cosas. Digo, y este es el paso fundamental, porque la ciudadanía, usted que me escucha, y yo, lo que vamos a hacer el 7 de septiembre es tener la posibilidad, ni siquiera la obligación. El voto puede ser, la concurrencia puede ser obligatoria, el voto en blanco es tan válido como cualquier otra cosa. Pero decía, usted y yo tendremos la posibilidad de ir a votar una papeleta por alguna de las ofertas que tenemos disponibles, nada más que eso. Podremos votar por Juan, Pedro o Diego, que son los que están allí, pero no podremos votar por Alfredo, no sé, Rosendo y Ricardo, porque no están. ¿Qué quiero decir con esto? La presentación de las listas, y voy a hablar concretamente de General Paz, ofrece la alternativa. De hecho, en minutos vamos a estar conversando con alguien que encabeza una de las listas, y que en este caso será con un hombre conocido de toda la comunidad, ha pasado por la función pública, se ha ofrecido ya en varias campañas, bueno, es alguien conocido. Y a mí me parece que es el primer paso que debe cumplir cualquier fuerza política para darle realmente la posibilidad a los ciudadanos, para darnos a los ciudadanos la posibilidad de ejercer nuestro derecho, ofrecernos en el menú las personas, por lo menos personas lo más conocidas posible, con alguna actuación pública que permita valorarlos, que nos permita valorarlos a los efectos de decidir si nos parecen aptos o no para ejercer el cargo, ya sea consejero escolar, ya sea concejal. Cuando los partidos políticos no cumplen este rol y entonces terminan llenando las listas con nombres, apellidos, nombres, números de documento y dirección, este requisito no alcanza para el ciudadano. Se han cerrado las listas y me he tomado el trabajo de, así al azar, consultar a 20, 30, 40 vecinos, preguntándoles qué saben de fulana o de mengano. Y me he llevado la sorpresa que en algunos casos, más del 80% de los entrevistados me ha respondido, no tengo idea quién es. Y resulta que estamos preguntando por personas que están bien arriba en las listas de candidatos, se están ofreciendo bien arriba en las listas de candidatos con altas posibilidades de acceder, ya sea a una banca de consejo deliberante o a una en el consejo escolar, y más del 80% de la ciudadanía dice no conocerlo. ¿De qué derecho me están hablando que tiene el ciudadano a elegir? ¿Cómo se puede hablar de elegir cuando hay ofertas de personas que no conocemos? Claro, me dirán, son archiconocidos los ejemplos de cuánto nos hemos equivocado y cuánto erramos votando a personas conocidas. Está bien. Y allí sí la responsabilidad será de los ciudadanos. Cuando uno dice, bueno, la ciudadanía conocía muy bien a fulana o a mengano y decidió votarlo. Ahí está. Ahora, cuando la oferta es entre gente que no ha tenido participación pública, que no ha hecho lo que yo digo, la previa que hay que hacer para llegar a ser candidato. Ser candidato a representar a la comunidad tiene una responsabilidad tal que quien aspire a eso debiera por lo menos decir, voy a mostrar qué ideas tengo, cómo trabajo, voy a hacerlo a través de alguna institución, hacerlo en el mismo partido político. Los partidos políticos, la verdad, son en algún caso, cuando pertenecen al oficialismo y tienen el gobierno, bueno, de vez en cuando tienen alguna actividad. Por ejemplo,
qué sé yo, celebrar el día de su fundador, no sé, me puedo tomar en General Paz, por ejemplo, estar acostumbrado a que gobierne el justicialismo, pues por ahí el día del compañero, el 17 de octubre, se hace alguna cosa en la sede partidaria. No mucho más, no mucho más. En el resto de los partidos, ni hablar. Las sedes de los partidos están para, a lo sumo, tener un afiche de la última elección, así sea de hace 2 años, y la actividad es nula. Los partidos políticos no trabajan como instituciones intermedias durante todo el año en la sociedad. No trabajan ni siquiera promoviendo cuestiones donde vayan haciendo conocer figuras que aparezcan después en las listas de candidatos y la sociedad tenga con qué analizar cómo votarlos o descartarlos. Por lo tanto, digo, este cierre de campaña en General Paz está mostrando cara y seca de esta moneda, porque nadie podrá decir, por citar algún caso, que Roberto Tito Urban y Ana Clara Álvarez no son personas conocidas. La gente sabrá por qué votarlos o por qué descartarlos. El caso de Eduardo Gabriel Tenechea también reúne este requisito. Eduardo tiene muchos años de militancia y la gente tendrá por qué votarlo o por qué no votarlo. Llama la atención en el partido que más responsabilidad tiene en una elección municipal. Y voy a decir por qué. Porque la única justificación, el único sentido que tiene la existencia de Defensa Comunal de General Paz es ocuparse de las cosas del municipio, como partido vecinalista que es. Y si bien lo hemos destacado a lo largo del tiempo, lleva en su lista encabezando a alguien que ha cumplido y está cumpliendo una muy buena tarea como consejera escolar, que es el caso de Gigi Saavedra. A nadie debe sorprenderle que el conocimiento en todo el distrito, lamentablemente los consejeros escolares no adquieren una gran popularidad, digo los consejeros escolares, porque hay una especie de que la comunidad educativa es así, ¿no? Si uno va a filmar algo, a hacer entrevistas al consejo escolar o a los docentes en general les cuesta hablar. Uno aparece con una cámara a una escuela a mostrarte, dicen, no, mire, tengo que pedir permiso a inspección general, al otro. La educación, que debiera ser lo que más deberíamos mostrar y estar abiertos a todo. La escuela, me voy a la escuela sabiendo la diferencia que hay entre el rol del consejo escolar y la educación en sí. Que no vengan después a decirme Martínez no sabe nada, porque el consejo escolar no tiene que ver con las cátedras, los programas, ya lo sé. Tampoco vengan a decirme que no tienen nada que ver, porque que el edificio de la escuela esté en condiciones, porque los chicos puedan ir a estudiar en las mejores condiciones, porque los programas tanto alimenticios como demás se cumplan, porque las convocatorias a reemplazos, a interinatos y demás se cumplan. Todo esto es responsabilidad del Consejo Escolar. Digo, vuelvo al tema del caso de Gigi Saavedra, gran tarea como consejera escolar, y le dan la responsabilidad. Yo creo que por allí, en términos futbolísticos, en Defensa Comunal se da aquello a diferencia entre darle un pase a un compañero o sacarse la pelota de encima. Cosas que parecen similares, pero no lo son. Sacarse la pelota de encima y tirarla para el lado de otro compañero, decir, tomá, relátela vos. Darle un pase a un compañero es habilitar al que está en mejores condiciones para que haga producir al equipo. Y me parece que Defensa Comunal le da la tremenda responsabilidad a Gigi Saavedra de encabezar la lista. Y esto lo puedo decir porque hasta lo he charlado personalmente, por ejemplo, con Pedro Yerbelli. Me parece que debía existir en este partido vecinal lleno de historia, y que vuelve a tener la boleta 109 como procurando apelar al sentimiento histórico. Miro la lista y con el respeto, esto está claro, con el respeto que como vecinos me merecen todos, digo, es difícil apelar a la historia y al sentimiento cuando por lo menos no aparecen algunos de esos nombres
históricos, pesados, acompañando la renovación, que claro que es necesaria, claro que bienvenida sea, pero darle por allí la responsabilidad de una historia riquísima, como es la de Defensa Comunal, a Gigi Saavedra, y de allí en más a jóvenes varones y mujeres con poca experiencia política, con poco conocimiento de la sociedad, con poco conocimiento de la sociedad. La sociedad es probable que por allí nos conozca a los que critica, a los malos, como puede ser mi caso, pero dice, no conozco a Martínez, no coincido con nada con lo que dice, pero sé quién es, no lo votaría nunca, pero sé por qué no lo votaría. Y esta es una razón. El problema es cuando dicen, ¿y cómo voto a alguien que no sé quién es? Y en 20 días, 30 días de campaña, a nadie se lo conoce. A nadie se lo conoce. Entonces, decía esto de Defensa Comunal, en el caso de Eduardo Gabriel Tenechea, él es conocido, de ahí para atrás, también uno tiene que adivinar un poco, más allá que la alianza con el radicalismo, a la Libertad Avanza, le permitió colocar a alguna persona un poco más conocidas. Me parece que son más conocidos los que ha colocado el radicalismo allí en esa lista que algunos de los que acompañaban a Tenechea. Pero por lo menos, sí, uno puede decir, bueno, Tenechea se pone al hombro de la campaña y dice, acompáñenme arriba, o en la punta de esa lista voy yo, haciéndome responsable por lo que me acompaña. En el caso de Defensa Comunal, insisto, le han dado esa tremenda responsabilidad a Gigi Saavedra, de quien tengo el mejor de los conceptos, quiero que quede claro, y me parece que hubiera estado genial que alguien con historia, con peso, acorde a la historia de un partido vecinal que prácticamente no quiso hacer acuerdos con nadie, no hubo mucha voluntad de llegar a acuerdos, porque en definitiva, por ejemplo, el socio de los últimos años, que es el radicalismo, arreglado con la Libertad Avanza, tercer y cuarto lugar en la lista de concejales, y van como extrapartidarios, quiere decir que mucho no había por darle. Dirán, y lo que pasa es que el radicalismo por ahí elegía, sí es cierto, la actitud del radicalismo de General Paz no se la puede contar a nadie. El radicalismo va enfrentado a la Libertad Avanza en toda la provincia de Buenos Aires. El General Paz va de socio. No sé cómo lo van a explicar. No sé cómo lo va a explicar ni la Libertad Avanza, ni cómo lo va a explicar, menos aún cómo lo va a explicar el radicalismo. En fin, todas estas cosas, podría enumerar algunas más, tienen que ver con el paso inicial de esta democracia que tanto nombramos. El 7 de septiembre, todas y todos deberemos ir a votar, y entonces parece que deberemos validar a quienes nos van a legislar y gobernar en los próximos 4 años. Y dirá, es responsabilidad del pueblo, de los votantes. Digo, la primera responsabilidad fue de los partidos políticos, porque el menú que nos dieron no es el más amplio, ni por lo menos cubre las herramientas que necesitamos para poder decidir con responsabilidad, que es conocer bien, poder elegir entre gente que conocemos por su actuación, su compromiso, su desempeño, su mostrarse ante la sociedad durante un largo tiempo. Nos dirán, como en aquel viejo dicho, ¿no? Y bueno, es lo que hay, y habrá que votar así, entre lo que hay. Pero quiero alertar y quiero advertir una cosa. No es gratis que desde hace un tiempo a esta parte cada vez sea menor el porcentaje de votantes en las urnas. No sea cosa que, siguiendo así como se comportan los partidos políticos y los principales dirigentes encargados de poner el menú a disposición de los ciudadanos, vayan encontrando que ni siquiera el 50% de los habilitados en el padrón vamos a las urnas a elegir en ese menú. Piénsenlo, no es que no tengamos ganas de votar, por allí hacen todo lo posible para que no tengamos muchas ganas de elegir entre lo que hay. Tiempo de radio.